con Gustavo Alegre. Muy buenos días, bienvenidos a Club de Prensa, el espacio de análisis, de opinión de la actualidad desde la capital estadounidense. Una mesa de trabajo que les invitamos a que ustedes compartan desde sus casas, acompañándonos en la próxima hora, en la que vamos a escuchar los puntos de vista de nuestros invitados que ya nos acompañan en este estudio. Paso a presentarlos. Muchos de ellos ustedes ya los conocen. El profesor Eric Langer es profesor de Historia de la Universidad de Georgetown, aquí en la capital estadounidense. Profesor Langer, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, un placer estar acá. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Con María Peña. María es periodista, es trabajadora o redactora de Telemundo, de la cadena de televisión Telemundo Digital. María, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y hoy también le damos la bienvenida a Ramón Perelló. El señor Perelló es periodista, es editor del sello Península del Grupo Planeta, está en Washington de paso. Señor Perelló, muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Gracias por estar con nosotros, el placer es nuestro. Quiero comenzar con 10:32 de la mañana en Caracas, esa información que revela en exclusiva la agencia Associated Press, que dice que el gobierno de Estados Unidos, en su trabajo, en su intento por terminar con el régimen de Nicolás Maduro, ha contactado de manera secreta, ya no lo es tanto porque ahora lo sabemos, lo conocemos, a quien es líder fuerte del chavismo, Diosdado Cabello. El contacto se produjo el pasado mes de julio y si bien no se acordó, y las conversaciones fueron preliminares, no se acordó nada, las dos partes están buscando una segunda reunión, según, claro está, esta información publicada por la agencia Associated Press. Profesor, ¿tiene algún viso de ser el nudo gordiano que deshacer para avanzar en un proceso de transición en Venezuela? Puede ser, yo creo que en realidad es el nudo gordiano, o quizás el nudo sin ser gordiano, porque me parece que Cabello justamente es el que tiene más que perder en términos de salida de gobierno, porque se dice que es jefe de una banda de narcotráfico, entonces hay problemas con eso, y tiene el apoyo también de los militares a los cuales ha involucrado en la corrupción. Entonces, evidentemente tienen que hablar con él también, pero me parece que justamente es de alguna forma la persona clave, quizás la persona con más poder dentro de Venezuela en este momento. Pero el problema es justamente tiene más que todo que perder con eso, porque él no necesita al pueblo venezolano, no necesita el apoyo político, porque lo que tiene es las fuerzas de represión y tiene, lo que dicen por lo menos, es la parte del narcotráfico que lo mantiene con suficientes dólares, que no necesita más bien tener en cuenta la presión política que daría ni el embargo de Estados Unidos, ni la parte de interior de las demostraciones, etcétera, etcétera, en Venezuela. Entonces, sí y no al mismo tiempo. Hace unos meses, el secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, explicaba que se habían dado conversaciones con altos cargos del chavismo y citaba algunos. Pero acto seguido a esa revelación, dijo que el entorno de Maduro es un nido de víboras. Me planteaba, al escucharle, si las conversaciones con Diosdado Cabello le garantizan a Cabello una cierta salida airosa de una situación que no puede durar para siempre, de tal manera que abandone al resto, que usted decía ahora que los tiene involucrados, para salvarse él. Sí, es justamente lo que querían hacer, pero alguien ha delatado eso y creo que justamente eso es lo interesante. A delatar eso quiere decir que eso ya no va. Sí, y no solo que no va, sino que habría que saber, a ver, conforme pasa el tiempo se sabrán más detalles de qué fue lo que precisamente se trató de discutir ahí. Yo la verdad es que tengo muy poco optimismo de que esto sea el inicio de eso, ¿no? Porque precisamente también vemos, por lo menos yo monitoreo mucho las redes sociales y hay toda esta alarma de que Estados Unidos va adelante con su asfixia económica de Venezuela, con el embargo, rumores de que ya se acercan buques a las costas, es decir, es, no sé, crear pánico, crear alarma, y eso beneficia a Maduro, obviamente, porque como vemos ya con el caso del modelo cubano,
pues lo usan a su favor, ¿no? Maduro puede decir, ahí están otra vez los gringos atacándonos. Entonces hay que defender la soberanía, hay que defender al país de la injerencia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo creo que esto al final va a terminar beneficiando más a Maduro de lo que se podría esperar, ¿no? Si la intención es crear ansiedad y decirle, mira, pon tu barba en remojo porque ya se acerca tu fin, yo creo que esto es todo lo contrario. Sí, es la vieja técnica del enemigo exterior, que en España conocemos bien los de mi generación. Es decir, la utilizó la dictadura en tiempos pésimos para todos, para justificarse, y para la dictadura de Franco me refiero, para mantener su poder y para, en aquel momento, curiosamente, acercarse a Estados Unidos, lograr un pacto de las bases en los años 50 que fue crucial para el mantenimiento del régimen, pacto con el Vaticano incluido, pero siempre la técnica es la misma, es decir, es inventar, crear, estandarizar un gran enemigo exterior frente al cual vale todo. Yo estoy de acuerdo, yo creo que no conozco obviamente como ustedes la realidad venezolana, un poco sí, porque he tenido el placer, el privilegio, creo, de publicar un precioso libro, que es libro testimonio de Leopoldo López, escrito desde la cárcel, a través de su hermana y de su mujer, sacando notas incluso manuscritas en los brazos, y es un libro que se llama Preso pero libre, ¿cierto?, se tituló, y tanto algún conocimiento sí tengo, pero coincido en que la actual situación no parece que lleve a ninguna parte más que a peor. Yo creo que hasta que no haya un pacto interno en Venezuela, no sé si igual, pero algo similar o que suene algo a lo que fue la transición en España, una vez muerto el dictador. Hay unos pactos que se llamaron los pactos de la Moncloa. Sí. Muchos hoy, cuando a... ya han pasado esos años y se ha aposentado la democracia española, muchos ven en esos pactos como éxito, pero hay otros que lo ven como una cesión de quienes perdían o perdieron la guerra y fueron oposición durante el franquismo y que vieron en esos pactos el pacto del silencio en el fondo. Bueno, yo creo que hay quizás una cierta confusión. De hecho, los pactos de la Moncloa son posteriores al gran pacto de la transición, que es anterior y que es más global y que se traduce en una amnistía general, sin discriminación, es decir, para unos y para otros. Es decir, el policía que me detuvo a mí como antifranquista en los años 70, ha pasado mucho tiempo de eso, 70 y la primera vez 69, para ser precisos, y que me trató no muy amablemente, ese policía fue dirigente del sindicato de policías democrático durante el régimen ya democrático. Es decir, nos perdonamos todos. Ese es el gran pacto. Toleramos que esos mismos policías siguiesen, habían sido torturadores, habían sido policía política del régimen y ahí siguieron. Toleramos que los cuadros dirigentes del franquismo siguiesen activos, transformados en las Cortes Democráticas, y los pactos de la Moncloa fueron casi la conclusión, la guinda final, sobre todo social. Sobre todo tienen un contenido de gran contrato social con los sindicatos y que consiguieron, efectivamente, como apuntaba, acabar de consolidar el tránsito democrático sin grandes traumas, con renuncias por ambas partes. ¿La sociedad venezolana estaría hoy dispuesta a pactos como los que explicaba ahora Ramón? Yo francamente creo que no. Y la razón es que, en primer lugar, el gobierno en un estado fallido no necesita a la oposición. No necesita es una dictadura en el sentido de que lo que dice el pueblo no cuenta, entonces no los toman en cuenta. Ese es un problema. Entonces la negociación, y que se está llevando a cabo todavía, no sirve porque eso solamente da más respiro al régimen. Y el otro problema es que también creo que en el caso de España, que habían muchos
caciques, nadie quería ser indio, ¿no? Y justamente es peor en el caso venezolano, es que yo conozco a mínimo unos 10 personas que quieren ser presidente después de Maduro y no se ponen de acuerdo. Y creo que ese es el gran problema y ya esa gran coalición que había de oposición, que era muy, muy frágil, como se veía, ya no existe. Y entonces es aún peor, porque el problema es tanto con quién negociar con el régimen, porque Maduro es Cabello, es Arriaza, hay varios, y también quién es el líder de la oposición. No hay un líder, hay muchos líderes y cada uno jala por su lado. Y eso es el gran problema. Creo que es lo más triste de toda esta narrativa, porque ya llevamos que 7 meses desde enero, desde que empezó la oposición a querer aumentar la presión internacional, la presión nacional. Ya ha habido varios intentos para derrocar a Maduro, incluso con el respaldo definitivo de Estados Unidos, respaldo político y financiero de Estados Unidos. Y total ahora, obviamente. Entonces, y sí, también hemos visto la frustración del gobierno de Washington, porque incluso hace un mes o un poco más de un mes, el secretario de Estado, o se filtró que el secretario de Estado había manifestado mucha frustración con la oposición, ¿no? Alguien dijo que, bueno, es que esta gente en realidad lo que le interesa más es, tienen ambiciones de poder, alguien quiere llegar a la presidencia y les importa en realidad cómo está, les importa muy poco cómo está la situación sobre el terreno. Y mientras tanto vemos crecer esta crisis migratoria, el éxodo de más de 3 millones de venezolanos, el impacto que está teniendo en la región, porque claro, Colombia está absorbiendo la mayoría de esos refugiados. En fin, es una bola de nieve y no para y no hay solución. Veremos, ¿no? O sea, siempre hemos venido a decir en este foro que la presión internacional es clave, pero es que ha venido siendo clave desde el principio y no da resultados. Yo creo que en estos países, Venezuela y otros similares, si no sale de dentro la solución, cualquier actuación externa, no diré que es baldía, pero es muy incierta. Y en el caso venezolano, visto al menos a distancia, a mí me da la impresión que hay un problema grave, y es que esa oposición se llama la antigua oligarquía financiera y los sectores más económicamente privilegiados del país. Pero en alguna parte sí, pero hasta los comunistas en contra de exactamente. Eso, entonces, la polarización es máxima. Sí. Entonces, ¿dónde están esos puntos de encuentro? Que, volviendo al caso español, sí tuvimos allá. Sí. ¿Dónde están esas clases medias más o menos estables que generan sus propios liderazgos políticos y su capacidad? Claro, se han ido, han desaparecido o no cuentan. Entonces, esa es para mí la incertidumbre más grave de un país como Venezuela, que coincido con el profesor, que tiene mucho de Estado fallido. No es Libia, obviamente, no es el clásico Estado fallido africano que todos conocemos, pero se acerca peligrosamente a eso. Sí, yo estuve en Perú hace 2 semanas y vi a venezolanos mendigando en la calle y me dio una pena tremenda que esa gente era tan flaca que no tenía suficiente que comer, que sus hijos allá en la calle jugando, pasando hambre. Y era realmente terrible ver eso. Hablé con varios de ellos, como mi esposa es venezolana y quería conocer un poco, decir un poco de plata, pero eso no sirve de nada, eso es para un día solamente. Sí. Fue realmente terrible y la situación no se está mejorando, se está empeorando. Las 11:45 de la mañana en Buenos Aires, también en Montevideo y en Brasilia. Este fin de semana ha habido cambios en el gobierno argentino. Cambios, no sabemos si forzados por Macri, pero ha dimitido el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y toma el relevo quien tenía las responsabilidades de economía de la ciudad de Buenos Aires, Hernán Lacuzna.
Laguzna tiene 49 años y trabajó bajo los gobiernos kirchnerista también. El cambio, Ramón, va a suponer un aval para ese cambio de políticas que estamos viendo de Macri, que desde que perdió las primarias está apostando por medidas que parecen más bien peronistas y no macristas. Ahí está para mí la clave de bóveda de Argentina, que es, yo creo que es un país con una crisis política casi eterna, casi sistémica y eterna, ¿no? Desde tiempos muy remotos. Y que sí, es inevitable hablar ahí de peronismo, hablar de lo que fue el primer populismo en el mundo prácticamente, ese movimiento, ¿no? Y eso ha tenido unas consecuencias a largo plazo nefastas, las sigue teniendo. Llegó Macri con un intento de remedio del liberalismo desenfrenado, ha llevado a la máxima potencia y a los extremos, lo que creo que ha empeorado claramente la situación, y la alternativa que se presenta, si gana como todo apunta de nuevo el candidato peronista, es estábamos mal, vamos a peor. Esa es mi impresión. Es decir, volvemos a lo que hablábamos de Venezuela. Son países en los que ha fallado gravemente el sistema político, institucional, y no aparecen síntomas de alternativas creíbles, razonables, que realmente sean capaces de estimular un cambio que arrastre a la población de dentro, sin necesidad de la intervención del Banco Mundial, del FMI, etcétera, etcétera, que esto es un salvavidas momentáneo y nada más. Sí, y creo que el cambio de Duhovne a Laguzna es un pataleo de ahogado por parte de Macri. Está tratando de recuperar de alguna forma de emergencia en unos pocos meses. El problema ha sido, creo que Duhovne realmente aplicó la solución ultra neoliberal, sí, y trató de cambiar y mejorar toda la parte financiera de la Argentina, pero no es posible hacerlo así, sino que hay que tomar en cuenta también a la población. Y creo que eso fue el gran error, y entonces Macri sigue con esos problemas, y obviamente hay la inflación, también un mal momento macroeconómico. Parece que los peronistas siempre tienen suerte, siempre los gobiernos no peronistas son elegidos justamente cuando ya no hay los precios de los altos commodities, etcétera, etcétera. Es un problema estructural dentro de la Argentina. Eso es que es un sistema federal. Quiere decir que las provincias pueden gastar mucho más que el gobierno federal puede controlar. Quiere decir que siempre hay un déficit dentro del sistema, porque el presidente no puede realmente determinar el presupuesto de toda la Argentina, sí, sino solamente del gobierno federal. Y ese es el gran problema, y por eso se desata a cada rato la inflación si no hay un presidente muy fuerte. Y qué bueno que haya dicho eso. Yo estoy de acuerdo con usted, profesor, porque, a ver, me parece hasta un poco ilusorio pensar que en 4 meses este señor, el nuevo ministro, va a sanear los problemas terribles que tiene Argentina en su economía. 4 meses. O sea, este desastre viene arrastrándose desde hace tiempo, y pretender que en 4 meses viene él con una varita mágica para quizá darle una mejor cara a su gobierno para las elecciones generales, a mí me parece que es bastante ilusorio. Es una ingente misión la que tiene el nuevo ministro, y yo la verdad es que dudo que logre algo. Vamos a la primera pausa en este club de prensa de hoy. Al volver hablamos de Alejandro Giammattei, el presidente electo de Guatemala. Está de gira, su primera parada a Estados Unidos para contactos con organismos multilaterales. Ya regresamos. 8:54 en Ciudad de Guatemala. Despierta el país cuando su presidente electo, Alejandro Giammattei, está de gira desde el viernes en Estados Unidos, donde tiene prevista una agenda de trabajo que le llevará a reunirse con miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, del Comando Sur, del Instituto Republicano. Diversas reuniones que pretenden afianzar su agenda política para cuando tome posesión a partir del próximo mes de enero. No quiere perder tiempo Giammattei, y además
ha revelado en las últimas horas que ya ha mantenido contactos telefónicos con Andrés Manuel López Obrador, con quien le une una frontera y una gran polémica o preocupación o reto, si le quieren llamar así, que es el de los migrantes que pasan por Guatemala para, a través de México, llegar a Estados Unidos. María, ¿tiene que servir de algo con tanta anticipación todos estos contactos para cambiar las cosas en Guatemala? Bueno, yo creo que sí, especialmente por las condiciones que tiene Guatemala. Sigue siendo uno de los mayores exportadores de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos. Ahora Jean Maté ha dado indicios de que va a continuar el acuerdo de Jimmy Morales, del presidente Jimmy Morales, aunque ahora pues está sugiriendo que hay que cambiarle de nombre porque ha sentado muy mal la idea de que uno de los países que tiene violencia y pobreza extremas y que son factores que están impulsando esta inmigración, pues que de repente quiera servir de tercer país seguro, que es absurdo. Todos los organismos internacionales lo han señalado que aunque ha mejorado la tasa de homicidios, sigue siendo alta. El problema de la inseguridad, el problema de la pobreza, la falta de oportunidades. Ahora tenemos que se acaba de filtrar que la administración Trump quiere cortar definitivamente la ayuda exterior, incluyendo a los países del Triángulo del Norte. Recordemos que antes lo que habían hecho era solamente suspender parte de la ayuda. Ahora se está hablando de cortarla definitivamente, lo cual es contraproducente porque dejas de financiar los programas que precisamente van a ayudar a atajar esa crisis migratoria. O sea que creo que hace bien en iniciar estos contactos, darle tranquilidad a los mercados, a los inversionistas, para que no huyan de Guatemala, pero por delante obviamente tiene una tarea muy ingente. Recordemos que también va a heredar enormes problemas de corrupción, una CICIG, una comisión contra la impunidad muy debilitada, o sea que simplemente quedó como un esqueleto ahí que en realidad no sirve porque perdió fuerza, perdió financiación, es decir, tiene problemas muy serios por delante. Yo creo que hay un problema también que es muy importante, que ya nadie está hablando. Eso es que hay una gran sequía en Guatemala. Uno de los productos más importantes de Guatemala es el café, y además es riquísimo, me encanta el café guatemalteco. Te tengo que decir que el de Colombia creo que es mejor, ¿eh? Cada uno puede tener su opinión, está muy bien. Hay para todos los gustos. Sí, exactamente. No, el colombiano es muy bueno también. No nos desviemos del... Pero el guatemalteco me encanta. Y el problema es que justamente si hay una sequía, que los mismos trabajadores y los dueños de los cafetales se están migrando a Estados Unidos y no tienen empleo, ¿cómo van a recibir a hondureños, a salvadoreños, nicaragüenses para estar allá si ni hay suficiente trabajo, ni hay dónde trabajar, no hay qué se puede hacer, que ya hay una crisis económica? Y si cortan también la ayuda internacional, peor aún. Entonces, yo no entiendo cuál es la lógica del gobierno de Estados Unidos que quiere hacer que la gente vaya a Guatemala justamente cuando más problema tiene. Es que está tratando de exportar los problemas que tiene Estados Unidos supuestamente de la migración, que no tienes problema porque puedes absorber fácilmente esos migrantes, aún migrantes económicos, a un país que siempre no es capaz de tener eso. Me parece una barbaridad. Aquí le voy a dar dos datos, no solo para centrarnos en Guatemala, porque el problema no es de Guatemala, sino que es de Centroamérica y probablemente de los países del Triángulo Norte. Datos que esta mañana conocíamos, publicados por la prensa hondureña, disculpen. Dice, sin estar en conflicto civil, el conflicto armado o en conflicto armado con otro país, Honduras suma 71.695 homicidios del 2004 al 2018, 6.205 feminicidios de enero de 2002 a enero de este año 2019, y es uno de los principales elementos de expulsión de ciudadanos por la violencia. Y aquí los datos, si alguien quiere recurrir no solo a la percepción, sino a las estadísticas oficiales. Y en Nicaragua, país contiguo, lo que está pasando es que la oposición acaba de convocar un paro vehicular para protestar y acusar al gobierno de utilizar los recursos para mantenerse en el poder. Por lo tanto, inestabilidad en Nicaragua política y
nos acercamos a una situación de ingobernabilidad también en Guatemala, Ramón, en Honduras. Yo creo que toda Centroamérica es hoy un polvorín que si continúa gobernando y mandando las políticas a efectuar allá quien lo está haciendo aquí, en esta ciudad y a unos pasos de aquí, Mr. Trump, lo tenemos muy crudo. Es decir, si no hay un giro radical aquí, Centroamérica por sí sola era y sigue siendo cada vez más un gran polvorín de todo tipo, de violencia, tiene los récords, los que acaba de señalar nuestro director, pero son conocidos históricamente, por no hablar del norte de México, por no hablar de los feminicidios de Ciudad Juárez, por ejemplo, que siguen y parece que los hemos olvidado, o Tijuana, es decir, donde quien manda, quien rige, estos caóticos países son las maras de El Salvador, o de Honduras, el narcotráfico, la corrupción pura y dura que se ha vivido en todos estos países. Si a esto le añadimos, como decía el profesor, problemas ya puntuales pero gravísimos como la sequía para un país como Guatemala y otros que dependen en buena parte, nos queda ese reducto casi de excepción que es Costa Rica, que parece una especie de isla privilegiada. Hasta único, cierto punto hasta también. Cierto punto también, por supuesto, pero en general, digamos, Costa Rica más o menos podría ser un buen modelo. Pero claro, es una isla, es nada en relación a todo lo que es el gran Centroamérica, la región centroamericana, ¿verdad? Y que además la riqueza de algunos de estos países es debida, ya lo sabemos, pues Panamá, ¿cuál es la riqueza? Se llaman offshores, y eso es un pésimo negocio para el mundo entero, comenzando para Europa. Es decir, que eso se convierta en refugio del dinero oscuro o del dinero fiscalmente tendiente a la ilusión, a la elusión, pues no es un buen negocio para nadie al final, ¿no? Tenemos el problema, decíamos también en el caso de Honduras. Bueno, hay un término para este nuevo fenómeno de migración que se llaman refugiados del cambio climático. A mí me ha tocado cubrir mucho el tema y he entrevistado a gente afectada. Yo entrevisté a un salvadoreño cuyo padre tuvo que emigrar porque es que ya lo poquito que producían ya ni eso podían hacer. Entonces está el tema de la pobreza ligado al problema del cambio climático y todos estos problemas porque no hay ayudas del gobierno. Y en el caso de Honduras hablabas del problema de la tasa de homicidio. La pobreza es real, el 63% de los hondureños vive en la pobreza y eso significa mucho para un país pues, que obviamente ha venido arrastrando este problema durante muchas décadas. Yo en realidad veo que es un error, basándome en lo que me dicen los expertos, es un error por dónde se está encaminando la política exterior de Estados Unidos hacia Centroamérica, si su meta es reducir la inmigración, cerrar el grifo a la inmigración ilegal. Ya vemos lo que están haciendo acá, están queriendo crear un ambiente en el que los indocumentados se autodeporten. ¿Pero a qué se autodeportan? A una situación inestable y mucha gente te dice desde el anonimato, yo no me voy de acá porque voy a lo peor. Aquí por lo menos tienen un trabajo, son pobres, pero por lo menos subsisten. Allá ni siquiera hay esa garantía. Sí, y el problema en Nicaragua es terrible también en términos de que ¿qué está haciendo la población? La única cosa que es un embargo que no van a manejar un día para protestar contra el gobierno, porque el problema es como en Venezuela, que es un gobierno que no se deja renovar, entonces no hay ni la posibilidad de mejorar la situación, porque no hay democracia en ese país y eso es un enorme problema. Entonces ya lo que la oposición está tratando de hacer es lo que sea o para que la gente sienta alguna forma de protagonismo, aunque en realidad no hay solución política en el caso de Nicaragua porque el gobierno de Ortega no cede. ¿Sienten que la cuestión del conflicto en Nicaragua ha decaído?
tuvo un punto álgido en su momento, pero que informativamente el tiempo ha jugado en contra de la oposición democrática y a favor del régimen de... Bueno, lo que ha decaído es la cobertura mediática, pero la situación sigue igual. Yo mantengo contacto con mis familiares y amigos y me dicen que la situación es insostenible. ¿La represión también? Pero está, no, tal vez ha bajado un tanto porque la gente está cansada. La gente ahora, por ejemplo, se convoca una protesta y llegan 4 gatos. O sea, ya no, perdió ese impulso por la misma desesperanza, que dicen, bueno, ¿para qué? ¿Para qué sirve este alboroto si al final la cosa sigue igual, ¿no? Entonces yo creo que ha caído, lo que ha pasado es eso, ¿no? El hartazgo de que no ven una solución. Que esta gente vaya a salir a protestar, perfecto, porque aún todavía se permite ese tipo de expresión, ¿no? En una democracia tan débil como la que hay en Nicaragua, pero que tenga solución. ¿Es democracia todavía, te parece? Hombre, lo peor sería es que ni siquiera les permitan salir a protestar, por lo menos hay eso, un poco, ¿no? Pero lo hacen quizás porque tienen los ojos de la comunidad internacional encima. Pero digo yo que se permiten ese tipo de manifestaciones, pero no dan resultado. Yo creo que el gobierno se apoya en eso, la idea de que, bueno, hay que dejarlo salir a gritar un ratito y sabemos que la cosa no va a cambiar. Sí, me parece que la palabra que resume mejor la situación de Nicaragua y de otros países es que acaba de apuntar, la desesperanza, la desconfianza en el futuro y la acomodación a un presente incierto, pero que al menos permite más o menos subsistir en un marco complicadísimo, en el que en otros países, no es el caso de Nicaragua afortunadamente, pero crece la criminalidad, que la inmigración es el problema gravísimo y que para la inmensa mayoría de la población el sobrevivir cada día es la máxima aspiración a la que pueden pretender llegar día tras día. Eso es realmente, de cara al futuro, plantea muchas dudas, ¿no? Y en el caso de Nicaragua, el liderazgo de Ortega y compañía ha pasado su época dorada hace muchos años, pero ahí sigue. Se ha convertido en una degeneración del autoritarismo que suena más a tiranía que a democracia, estoy de acuerdo con el profesor, a pesar de que mantenga esas formas aparentes, mínimas, de, bueno, dejemos que salgan a la calle y cuando se pasen un poco ya dispararemos, que es lo que ha pasado. Y yo creo que la suerte, entre comillas, si le podemos considerar suerte, la suerte que han tenido es que muchos de estas poblaciones vulnerables en el Triángulo del Norte y en Nicaragua también son las remesas que mandan sus familiares desde Estados Unidos y desde otros países donde reside la diáspora centroamericana, que eso ha sido un salvavidas para muchas personas, porque no hay trabajo, pero por lo menos saben que cada mes les llega un chequecito ahí para siquiera pagar el alquiler y la comida, que son 2 de las necesidades más apremiantes que tienen. Mesa de trabajo en este club de prensa, hoy con el profesor Eric Langer, con María Peña, periodista de Telemundo, y con el editor de Península, Ramón Espinaza. Vamos a la pausa. 5:13 en Madrid, España, y en Roma, Italia, el día en el que el barco con refugiados que hace frente a una crisis en su cubierta por ese hacinamiento de refugiados que se llama Open Arms y que no ha encontrado un puerto seguro donde poder ofrecer asistencia a esos migrantes, ha llevado a que esa situación se haya convertido en un conflicto diplomático de Italia, España y la Unión Europea en general, con el capitán del navío. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Ese barco ya llevaba varios días en alta mar a la espera de recibir la autorización para poder atracar y ofrecer esa asistencia sanitaria y médica a esos migrantes. Ha habido conatos de revuelta, algunos se han lanzado al mar de manera desesperada, ha habido peleas, la situación de salubridad es ampliamente mejorable. El gobierno de España le ofreció la posibilidad de atracar en un puerto que está al sur de la península ibérica, el de Algeciras, pero el capitán del Open Arms ha dicho que esa no era una opción, estaba demasiado lejos. El gobierno de España tuvo que rectificar y ofrecerle el puerto más cercano. El gobierno de Italia mantiene su política de puertos cerrados. Ha visto cómo la justicia le ha obligado a permitir al menos que los niños que están a bordo de ese barco sí sean atendidos. Y el gobierno, a regañadientes,
ha tenido que acceder, pero en cualquier caso, el futuro de este barco, de este Open Arms, que es símbolo de la crisis de migrantes del Mediterráneo, continúa. Ramón. Símbolo de la crisis de migrantes del Mediterráneo es un buen titular y una triste descripción de una realidad. Open Arms y los migrantes del Mediterráneo son hoy, creo yo, la gran vergüenza de Europa, del fracaso de Europa, el fracaso global de la Unión Europea. Nos quejamos o miramos con capacidad crítica máxima la crisis migratoria centroamericana y de Estados Unidos, pero no deberíamos ser tan ligeros en el análisis y en la crítica cuando en Europa llevamos años viviendo esta crisis gravísima que ha convertido el Mediterráneo en una auténtica tumba de miles de personas, ¿no? No estamos hablando de unas decenas, de miles de personas. Y cuando no somos capaces de dar respuesta global de la Unión Europea a esa ola migratoria que sigue y seguirá, porque la realidad la impone. África no tiene futuro en muchos países y la mayoría de estos territorios, la gente, su aspiración es saltar al Mediterráneo, pasar a Europa y buscar un mejor futuro, exactamente igual que aquí lo que ocurre con la migración centroamericana hacia Estados Unidos. Entonces, se le pueden poner barreras, todas las que queramos, se puede... entonces, la salida es la muerte para mucha de esta gente, literalmente la muerte. Y es la gran vergüenza de Europa. Hasta que no haya un acuerdo europeo serio que obligue a todos los países a ser consecuentes, esto no tiene salida. Es decir, es verdad que Open Arms finalmente ha conseguido que la justicia le imponga a este descerebrado que tenemos allá de Salvini en Italia, pues que acepte al menos a los pequeños. Y es cierto lo que dice el capitán, que no puede regresar, no puede mover el barco hasta Algeciras, porque es una distancia que no admitiría. Entonces, tiene que haber soluciones pactadas e impuestas desde una Unión Europea en profunda crisis, que ese es el problema de fondo. Es decir, la inmigración es el epifenómeno de una Unión Europea que está viviendo una grave crisis de liderazgo, de futuro inmediato, de por dónde encara la consolidación de países que forman parte de la Unión Europea, pero muy desiguales en capacidad, en riqueza, en recursos, etc. Y la gente, lo que demanda la ciudadanía, yo creo que es pónganse ustedes de acuerdo de una vez, busquen soluciones globales que no dependan de la buena voluntad puntual de un país en un momento determinado, como hizo, eso hay que reconocerlo en su día, el presidente Pedro Sánchez ya entonces en España, con motivo de la crisis del otro barco, el Aquarius, justo al inicio de su mandato tras ganar una moción de censura, ¿no? Pero eso es una solución de emergencia que queda muy bien, pero que no se puede recurrir cada día a ese tipo de gestos de magnanimidad de un gobernante, porque son imposibles. Esta no es la solución. Y porque además, en el caso de España, es cierto, como ha dicho y ha explicado más de una vez el gobierno de Sánchez, que ya está recibiendo constantemente una ola migratoria a través de las pateras que atraviesan el estrecho de Gibraltar. Y esto es diario. Las pateras son esas caballucos o embarcaciones pequeñas frágiles, que las mafias cargan de ciudadanos, de migrantes que quieren entrar en España, en territorio español, y que a través del estrecho de Gibraltar, donde hay unas fuertes corrientes y la situación para ese tipo de embarcaciones tan pequeñas no siempre es de fácil navegabilidad, pero que se arriesgan buscando ese futuro mejor. Profesor. Sí, sí, ese problema europeo es el mismo que tenemos aquí en Norteamérica también. Y también hay, creo, otro asunto que, bueno, hay dos asuntos que, bueno, una cosa se habla y la otra no. Uno es que la identidad de cada país europeo está en su identidad originaria de una forma que no es Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es supuestamente una nación de inmigrantes, etcétera, etcétera, no tienes una nacionalidad de la misma forma como en Europa. Entonces, el problema es que las poblaciones europeas se ven amenazadas por
esa migración que es de otra cultura, etcétera, y se definen culturalmente de una forma. Ese es el problema. Pero al mismo tiempo hay otro problema estructural, estoy hablando de problemas estructurales aquí, es que la población se está envejeciendo, no hay suficientes trabajadores. Entonces, ¿quién va a reemplazar? ¿Quién va a seguir manteniendo el dinamismo económico europeo? Ahora Alemania ha caído en recesión, no tiene que ver necesariamente con el problema demográfico, pero sí, a la larga, eso es el problema, que si Europa quiere seguir creciendo, tiene que aceptar esa gente, que más bien es mejor. Y además, como decía Ramón, son seres humanos, todos son seres humanos. Es más importante que ser español, italiano, alemán, lo que sea, es ser humano, aceptar a cada persona como es, como un ser humano, y eso es lo que falta, y eso es lo que hace el gobierno derechista de Salvini, nacionalista, que no acepta a otros seres humanos simplemente porque no son ciudadanos italianos. Lo que pasa es que la política de acogida no sí. es solo la respuesta, porque toda sociedad tiene también un límite en su capacidad para absorber y ofrecer los mismos derechos y oportunidades a todos los migrantes. Quiero decir, no hay que cerrar las puertas, pero también hay que entender el origen. Y en el caso de la creciente crisis migratoria que se produce en el Mediterráneo, tiene su origen en un conflicto que se llama la guerra de Siria. Esa guerra, entre otras cosas, porque es también responsabilidad de la comunidad internacional. Sí, es verdad, pero me parece que la capacidad europea, por ser unos países industriales y todo eso, tiene una capacidad mucho mayor de lo que se ha utilizado todavía. Eso es lo que, por ejemplo, Angela Merkel decía, y después no pudo seguir políticamente con eso, porque ella entendía que Alemania necesitaba a esos trabajadores. Los migrantes son los más dinámicos, los que se escapan son los que quieren tener una mejor vida. Bueno, yo creo que en ese sentido vemos un fenómeno migratorio global que obedece siempre a las mismas razones, ¿no? Las faltas de oportunidades, los conflictos en sus países. Y no estoy tan segura que sea tan distinto con Estados Unidos, porque aunque tenemos una tradición y un historial de ser un país de inmigrantes, sigue siendo un país donde los blancos tienen hegemonía y temen estos cambios demográficos que Estados Unidos viene atravesando desde hace décadas. Entonces yo creo que en ese sentido yo no veo mucha distinción entre lo que está pasando en Europa con lo que está pasando acá. Y en el fondo sigue siendo un problema también económico. ¿Qué respuestas se están dando para que la gente no tenga que huir o no tenga que enfrentarse al peligro? Vamos a la pausa, ya regresamos en la recta final de esta mesa de trabajo, este club de prensa de hoy. 11:28 de la noche en Hong Kong, el día en el que hemos vuelto a ver masivas manifestaciones en las calles de esta ex colonia británica. En el parque conocido como Parque de la Victoria, 128.000 ciudadanos hongkoneses, según la policía, 1.7 según el Frente Civil de Derechos Humanos, han vuelto a salir para pedir democracia. María. Sí, de hecho están convocando una nueva marcha el 31 de agosto y han venido, yo ya perdí la cuenta de cuántos días llevan haciendo este tipo de manifestaciones gigantescas que adquieren una gran cobertura internacional, ¿no?, de los medios. Y yo creo que lo que dejan de manifiesto es que, bueno, que lograron que se suspenda la puesta en marcha de la ley de extradición, pero ahora van un paso más allá, dicen ya basta de tanta autoritarismo de China y queremos que se convoquen elecciones, queremos tener una mayor democracia, no solo en papel, sino en la realidad. Y yo creo que eso es lo que los está motivando a salir a las calles. Sí, es muy interesante que puede ser que sea 1/3 de toda la población que haya salido. Son como si aquí en Estados Unidos entrarían en Washington, D.C. 70 millones de personas. Las opiniones hoy en este club de prensa, en esta mesa de trabajo, siempre nos falta tiempo para analizar. Hoy con Ramón Perelló, con María Peña y con Eric Langer. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Y a ustedes, como siempre, fieles a esta cita de análisis, esta mesa de trabajo, la suya, el club de prensa. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz jornada.